Bienvenidos, lectores y lectoras que no se resignan a la guerra. La Comisión de la Verdad, en alianza con el 603 de la Gran Vía, les invita a escuchar la lectura en voz alta de la novela Río Muerto, de Ricardo Silva Romero. Esta es una ceremonia de duelo colectivo que busca honrar a las víctimas del conflicto armado colombiano. Juana Ruiz, líder social de Mampuján, lee el capítulo 5 de Río Muerto. El furgón se detuvo en la otra orilla, junto a la cerca de púas de una finca ganadera, entre una hilera de árboles que iba a dar a la estación del ejército, que solo tenía un soldado, Severo Caicedo. El enterrador, desmañado, que lo conducía, bajó solo. Miró a ambos lados de la carretera antes de cruzarla. Llegó a las rejas vertosas de la entrada del cementerio. Abrió el candado que la cerraba con una llave que se sacó del bolsillo de atrás del pantalón y volvió al camión de puntillas y santiguándose. El cielo estaba cerrado a esa hora, en ese paraje al que nadie llegaba en sano juicio. Por las trenzas de nubarrones empezaba a llover. Cada vez que Caicedo miraba hacia arriba y abría la palma de la mano a ver si llovía, caía una gotita junto a sus pies. Caicedo regresó al camión, seguro, ahora de su propia muerte. Condujo por las trochas del Camposanto y el furgón tambaleó en un par de curvas, hasta un rincón que solo él y los espantos conocían. El rincón de las Palas. Abrió la puerta del remolque para que Maximiliano II e Hipólita lo siguieran hasta unos arbustos venenosos que ningún sepulturero se había atrevido a tocar. Vengan. Sacó de una pequeña caseta de lata un par de palas para que lo ayudaran. Se secó el sudor de las manos con los muslos del pantalón de paño. Dijo, aquí es. Dijo, aquí no viene nadie. Pero no les respondió porque el cuerpo de su Salomón iba a quedar tan lejos de los demás cadáveres porque se dejó de escucharlos mientras cavaban antes de que se cayeran las tormentas. 1, 2, 1, 2. Cuando estuvo lista la fosa, que el piso resultó ser un amasijo de cal y de arena, y de chizas y de ciempés, el enterrador fue hasta el furgón, se echó al hombro el cadáver del mudo Salomón Palacios, envuelto en las sábanas ensangrentadas, y lo puso como pudo en un pasto antes de empujarlo a su fin y antes de echarle encima paladas de tierra y más tierra bajo una llovizna traicionera que le empapaba la espalda de la camisa. Salomón se quedó viendo cómo su cadáver iba volviéndose un montículo de hierbas y lo hizo con nostalgia, con ganas de llorar, pero sin ojos, para hacerlo con ganas de pedir perdón al Señor por haberle hecho eso al cuerpo que lo había dado. Y cuando su cuerpo, abaleado y contraído, desapareció por siempre y para siempre, fue como si él se lo tragara la noche. Esta mata va a ser la lápida, les dijo el enterrador, en vez de advertirles que no le contaran a nadie lo que acababan de hacer. ¿Alguien quiere decir algo otra cosa? Que ojalá que sepa todo lo que hicimos, dijo Hipólita, mirando al bulto de hierba. Gracias por todo, balbuceó Segundo, apretando entre el puño el papelito que su padre le había dejado, cuando notó que lo estaban mirando, pero luego no fue capaz de contener el llanto. Vámonos a la casa, agregó Maximiliano exasperado. Nos vamos a mojar. Y la llovizna fue volviéndose un aguacero y el aguacero amenazó con terminar siendo otra tormenta de enero. Y él, el apenado y avergonzado espanto de Salomón, se encegueció y se volvió un zumbido, un ronroneo que solo escuchaban los murciélagos. Y fue como si también su espíritu hubiera quedado sepultado, pero hubiera atravesado el submundo a la negrura del tiempo y se sintió cayéndose hacia adelante y rozándose con los gritos y los jadeos y las plegarias y las palabras sueltas de otros entre sueños
y cruzándose con los rumores y los murmullos y los silbidos, hasta que le preguntó, ¿qué? 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 En voz ronca de mujer que le pareció conocida, y entonces una lamparita de gas se encendió en una mesa de noche y vio que estaba en una habitación plegada de figuras de la Virgen. No era una pieza grande, sino apenas una cueva de esquinas redondas, pero a pesar de la colección fatigosa de vírgenes, estaba llena también de fotografías, de artesanías, de cajitas y de barajitas puestas en una serie de repisas improvisadas con tablones. El televisor estaba encendido en las barras de colores, olían a incienso y a tabaco, y en la mesa de noche un pequeño ventilador de pilas se había quedado quieto, y un abanico andaba recogido a sus pies, porque la tormenta había helado las paredes y las chapas de los 2 cuartos de la casa, y había obligado a la señora de la voz áspera y a la señora Polonia a ponerse en una cobija como una ruana y a acostarse en posición fetal en la litera que había estado ahí desde antes que ella se pasara a vivir en esa casa. Salomón le preguntó, sentándose en el borde del camastro enfrente de su silla de ruedas. Y él se fue contra la pared de las vírgenes y las tumbó, igual que un temblor, porque no supo cómo responderles que sí. Y sobre las palabras de la bruja, ¿usted qué hace acá? ¿Se murió? ¿Lo mataron? ¿Quién? ¿Qué? Se puso a contar que su familia lo había sepultado a escondidas en un pastizal en el cementerio de Nuestra Señora de Fátima y que lo habían enterrado a escondidas porque una recua de malparidos encapuchados lo habían matado a quemarropa, que dizque por sapo, por haberle hecho el trasteo a su compadre Eliezer, pero que él lo único que le importaba era dejarles dicho a sus hijos que siempre iban a tenerlo y pedirles perdón a su mujer por no haber seguido viviendo. Quería darle las gracias a Hipólita por haberlo llenado de nervios y de angustia, por andar por el pueblo diciendo verdades e insultos a los matones, por vencer su parquedad y su silencio y ponerlos a escribir en la libreta, por cantar tan duro y por reír tan duro y contar los capítulos de las novelas mejor que las telenovelas, por ponerse brava cuando alguien se lo comían los plátanos maduros y saberlo todo y sumarlo todo sin perder el hilo, por decirles qué tenían que hacer y cómo y a qué hora, por amanecer enamorada o histéricas o sombría. Quería pedirle perdón por haberle puesto los cuernos con la vecina cuando le empezaron las ganas de morirse. Podía jurar que le habían dado lo mismo, que había sido como ensuciarse, si acaso, porque él solo le había querido a ella. Tenía que decírselo, tenía que hacerlo escuchar como fuera, porque no podía haber nada más definitivo ni nada más irreversible que la declaración de un espanto, de un muerto. Pero ¿cómo lo iba a hacer para pedirle perdón y para rogarle castigo y para evitarle el desmadre que vendría si él ni siquiera había hablado desde niño? Polonia le dijo al espanto de Salomón que se fuera allá, que tratara de descansar allá en el otro mundo, que no penara más porque sus hijos y su esposa estaban viviendo la vida que tenían que vivir. Polonia le dijo al pobre, váyase Salomón, que esto ya es problema nuestro, déjenos lidiar al diablo, de acá mudo, y usted aquí da escalofrío. Pero lo único que hizo fue quedarse quieto debajo de la cama, como permitiendo el amanecer, semejante a un zancudo que acaba de picar a su víctima. Y la bruja, que de vez en cuando escuchaba los secretos y los lamentos de los muertos, le dijo, váyase aliviado, amigo, que yo voy hasta su casa a decírselo. Y trató de dormir la pobre, que andaba en silla de ruedas, porque los espíritus no la dejaban conciliar el sueño, y el cansancio la agarraba del cuello. De cierto modo, era la primera vez que alguien escuchaba a Salomón, su lenguaje de señas y de muecas, que era un lenguaje solo suyo, le habían servido bien en sus
40 y pico años de vida. 42 cumplió esos días antes de su muerte. Sus clientes simplemente le decían de dónde a dónde tenía que llevar las mudanzas y le daban las gracias y vaya con Dios. Escribir en las libreticas amarillas de la mesita junto a la puerta, que en la familia habían llenado varias en estos últimos años, había sido vital para implicar un par de gestos. Y después de 13 y 12 y 8 años de estar juntos, solía entenderse con los tres de su familia como si hablaran, como si se mandaran palabras de una cabeza a la otra, pero la bruja le había oído alguna voz. Polonia se vistió en el baño, se puso una mantilla negra de flores rojas para que solo ella supiera que estaba guardando luto. Tomó su silla de ruedas, que ahora la ponía junto a su cama para que no se la volvieran a robar los cabroncitos, y la empujó hasta la salida y hasta la carretera, y luego se subió en ella para agarrar el camino hacia la casa, que fue del Muro Salomón. Hacía menos frío porque había dejado de llover. El sol del amanecer estaba detrás de las nubes como detrás de un manto. El murmullo del espectro era lo único que se escuchaba cuando se callaban los pájaros, y ella iba tragándose el vaho helado e iba empujándose a sí misma en la silla, rodeado de las montañas y de los árboles y de la paz de la lejanía y de los lugares vacíos. Ni Dios ni la Virgen dirían a estas horas que aquí están matando a todo el mundo, ¿no? Le dijo al espanto, y siguió con los brazos cansados, e hizo pequeñas venias cada vez que se cruzó con un campero o con una moto que le pitaron los buenos días, hasta que tuvo enfrente la casa del alma en pena. Si estos hijueputas la fueran a matar, se dijo en voz alta. Ya alguna voz le había dicho, Polonia, salga corriendo, y ya había leído en alguna parte la noticia, y ya le habrían pegado un tiro aquí. Y sin embargo sentía miedo y pedía a la Virgen que se apiadara de ella, y que si era su momento de morir, la dejara quedarse allá en el otro mundo. ¿Por qué Dios habría castigado a Salomón como a su peor hijo, forzándolo a quedarse allí? ¿Por qué, si ya le había concedido la muerte, había obligado a un hombre bueno a ser testigo de la tragedia de su mujer y a gritarle en vano a sus 2 hijos? Polonia se bajó de la silla y la empujó en un potrero junto a la casa del muerto. Se dio cuenta de que los vecinos la estaban espiando. Sí, porque no era el espanto ni era el frío lo que estaba sintiendo en la nuca. Caminó hasta la puerta de la casa resignada a lo que iba a pasarle. Golpeó de nuevo. Se asomó por la ventana como si no tuviera cortina. Puso el oído en la entrada a ver si estaban escondiéndosele a ella, escondiéndosele a la bruja. Se sentó en la silla de ruedas a esperar. Esperó sin paz, sin salida. 10, 20, 30, 40, 50 minutos. Habría seguido esperando, creo yo, si los vecinos no hubieran salido de su casa. Él, los nerviosos, modestos, carraspeaban y se frotaban las narices con su palma de la mano. Y ella, Trinidad, la miraba fijamente, con un lápiz en la mano, a decirle que los 3 huérfanos de palacio habían llegado hace un par de horas, pero que ellos 2, de ser ella, le dejarían una nota debajo de la puerta. Fue que anoche mataron a Salomón. Fue que ella se puso a gritar como una loca apenas entraron a la casa. Fue que hasta hace poco se callaron, dijeron. Y Polonia, que no sintió que la estuvieran ayudando, sino metiéndose en lo suyo para contarles luego, dijo que ella mejor volvía más tarde, y se subió a su silla y se fue yendo con la sensación de que no era una buena idea darle la espalda a ese lugar. Gracias por escucharnos. Los demás capítulos de la lectura los encuentran en todas las plataformas digitales de podcast. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. Encuéntrennos como @Comisión Verdad C y @603 de la Gran Vía.